Seguimos, entonces, tenemos ahora un problema de gravitación. Nos dice que un meteorito de 150 kilogramos de masa se acerca a la Tierra y alcanza una velocidad de 30 kilómetros segundo cuando está a una altura superior. Bien, entonces, tengo un cuerpo pequeño, cuya masa la denomino con m pequeña, que pesa 150 kilos. Se está acercando a la Tierra, es decir, la Tierra está aquí con su masa, con su radio, con sus cosillas, y el meteorito se está acercando, aproximando a ella, ¿vale? Cuando está a una altura igual a 6 veces el radio, es decir, cuando la altura a la que está es 6 veces r, donde r es el radio de la Tierra, tiene una velocidad que es de 30 kilómetros por segundo. Y esa velocidad de 30 kilómetros por segundo es de 3 por 10 elevado a 4 metros por segundo. Y me preguntan, el peso a esa altura. Cuando en gravitación me preguntan el peso, podemos pecar un poco de ser unos niños pequeños de primero de bachiller y utilizar la formulita del peso y estaría perfecta, ¿vale? El peso se calcula como m por g, eso se enseñaron el año pasado y el anterior. En realidad el peso lo que es la fuerza gravitatoria, ¿vale? Y la fuerza gravitatoria se calcula a partir de la ley de gravitación universal. Lo ideal sería nombrar esta ley y escribirla y aplicarla, ¿vale? La ley de gravitación universal nos dice que la fuerza que siente ese meteorito cuando está a esa altura, que se llama peso eso, se calcula de esta manera, ¿vale? En módulo, sin el signo menos, sin vector unitario ni nada. Si quisierais calcularlo con la formulita de arriba del peso, tendríais que calcular g a esa altura, ¿vale? Que me parece ya menos intuitivo, un poco más chapuza, pero vamos, que lo podéis hacer de las dos maneras, eso son manías mías, ¿vale? Yo voy a utilizar la manera chachi, que es utilizar la ley de gravitación universal, que por algo es la ley más famosa que prácticamente de la historia. Entonces, voy a sustituir, no tiene ninguna ciencia. A ver, la fuerza que va a sufrir ese meteorito es igual a la G mayúscula, que me la dan, que 6,67 por 10 elevado a menos 11, por la M mayúscula, que es la masa de la Tierra, 5,98 por 10 elevado a 24, por la masa del meteorito, que son 150 kilos, dividido entre la distancia al cuadrado a la que está el meteorito del centro de la Tierra. Recordad que esta R minúscula no es la altura, no es R mayúscula, sino que es la distancia total que hay entre el punto considerado y el centro de la Tierra. Así que en este caso, esta R minúscula es 7 veces el radio de la Tierra, ¿vale? Porque si nos han dicho que la altura es 6 veces R, esta R recordad que se calculaba como R mayúscula más H, que es la altura más el radio de la Tierra, ¿vale? O el radio del cuerpo central. En cualquier caso, yo sustituyo aquí 7 veces por el radio de la Tierra, que me lo dan 6,37 por 10 elevado a 6, esto elevado al cuadrado, y esto me va a dar un numerito, y como es una fuerza o un peso, se mide en newtons, ¿vale? El primer apartado es una chorrada. Luego, en el apartado B, me preguntan su energía mecánica a esa altura, que es otra chorrada todavía más grande. El apartado B, solamente tenemos que calcular la energía mecánica que tiene en ese punto, que es la suma de su energía cinética más su energía potencial, ¿vale? Ojo con esto. Una cosita que nos sirve un poco de repaso. Cuando teníamos un cuerpo en órbita, es decir, yo tenía un planeta, un cuerpo, lo que fuese, y alrededor de él había un cuerpo que estaba girando, se cumplía que su energía mecánica era igual a la mitad de su energía potencial, a menos la mitad de su energía potencial. Me explico. La energía mecánica de un cuerpo en órbita se podía calcular como la energía cinética, muy bien, más la energía potencial. La energía cinética de un cuerpo en órbita será un medio de la masa por la velocidad que llevaba al cuadrado. Y la energía potencial gravitatoria se calculaba con la formulita que era esta de aquí. Bien, si nos damos cuenta de que la velocidad de un cuerpo en órbita se calcula como, y se puede deducir como por raíz de g por m partido por r, y lo sustituyo, obtengo que la energía cinética es un medio por m pequeña, por g mayúscula, m mayúscula, r minúscula. Y si yo me doy cuenta de que en realidad tengo aquí exactamente lo mismo, pero con un medio delante, ¿sí? Es como si tuviese un medio de x menos x. Si tengo un medio de x
menos x, entonces lo que tengo es un medio de x. Es decir, que lo que tengo ahí es exactamente menos un medio de x. Blanca, por Dios, es que no sé ni restar, perdón. Y entonces tengo menos un medio de GMM partido por R, que es exactamente un medio de la energía potencial, no menos un medio, que es lo que dije antes, que por supuesto lo dije mal. Bueno, sea como fuere, la energía mecánica de un cuerpo en órbita tenía como esta cosa tan particular, ¿vale? ¿Qué pasa? Que en este ejercicio el cuerpo no está en órbita, el cuerpo de hecho está cayendo, ¿vale? Así que todo esto que os acabo de escribir, que nos sirve como repaso, no se puede utilizar, ¿vale? Lo digo porque hay gente que se chapa que la energía mecánica es un medio de la energía potencial y al carajo, y eso lo usa para todo. Y no es cierto, ¿vale? Hay que tener un poquito de criterio. En este caso particular no podemos utilizar nada de esto, así que corramos un tupido velo y vamos a lo que nos interesa. Bien. Lo que nos interesa es calcular la energía mecánica de ese cuerpo, ¿vale? La energía mecánica de ese cuerpo sería la cinética, que es un medio de mv cuadrado, más la potencial, que en la potencial gravitatoria se calcula como menos g mayúscula mm partido por r. Bien, aquí tengo todos los datos. Tengo que la energía, tengo un medio, tengo la masa m minúscula, que era... ya no me acuerdo. 150 kilos. Tengo la velocidad, que es 3 por 10 elevado a 4. Esto al cuadrado, no os olvidéis. Menos la g. O sea, simplemente tengo que sustituir. Es que es una chorrada de ejercicio. Me parece tirado. Vale. Esto por 150 y esto partido por la distancia, que recordad que era 7 veces el radio de la Tierra. Bueno, yo sustituyo, no sé qué, no sé cuánto, y aquí obtengo algo que está en julios, ¿vale? No me voy a matar a calcularlo, sabéis usar la calculadora, perfecto. ¿Qué preguntaría yo en este ejercicio? O que nos pueda servir así de repaso. Bueno, yo sería mucho más perris que estos señores este año, y lo que haría sería preguntaros, por ejemplo, con qué velocidad llega a la superficie de la Tierra. En el caso de preguntaros eso, vamos a llamarle apartado C, por si acaso. En el caso de preguntaros esto, yo tomaría como el punto A, ese punto a esa altura, y el punto B, el punto cuando choca con la superficie de la Tierra, ¿vale? Imaginaos que os pregunta con qué velocidad choca, con qué velocidad llega, ¿vale? Aquí habría que aplicar el principio de conservación de la energía mecánica. La energía mecánica en A sería igual a la energía mecánica en B, y yo de aquí, de esta energía mecánica, tendría que despejar la velocidad, ¿vale? Esto sería un ejercicio mucho más normal, más típico de nivel de ABAU, no una chorrada para niños pequeños como este. Bien, la pregunta número 6 me dice que tengo un dipolo eléctrico. Si no sé lo que es un dipolo eléctrico, no pasa absolutamente nada porque me dice que está formado por dos cargas del mismo valor y de signo contrario, que están separados a una distancia fija, ¿vale? Si el valor absoluto de cada una de las cargas es 2 microcoulombios y están situadas en los puntos 0, 0 y 4, 0, voy a hacer el dibujito, este es el eje X, este es el eje Y, aquí tengo una carga y aquí tengo la otra. Y vosotros podéis escoger cuál es la positiva y cuál es la negativa. Yo voy a llamar a esta, voy a ponerle positiva y le voy a llamar pues Q1, por ejemplo. Y esta va a ser la positiva, 2 por 10 elevado a menos 6 coulombios. Esta va a ser la negativa, que va a ser menos 2 por 10 elevado a menos 6 coulombios. Y me preguntan, bueno, la distancia que hay entre ellas es 4 metros, ¿vale? Por las coordenadas. Me preguntan el potencial eléctrico creado por el dipolo en el punto 22. O sea, yo quiero calcular el potencial eléctrico en este punto que le voy a llamar punto P. El potencial eléctrico se escribe con V y, en este caso, como es resultado de dos cargas que están actuando ahí, tenemos que aplicar el principio de superposición. Entonces, aplicando el principio de superposición, el potencial en el punto P va a ser el potencial que haga 1 sobre P más el potencial que haga 2 sobre P. Y el potencial, la formulita del potencial, como no tiene vectores ni nada, lo voy a hacer todo así a pelo, ¿vale? La formulita del potencial eléctrico era K por la Q que está creando ahí el campo, que en este caso sería Q1, partido por la distancia que hay entre 1 y P, más la constante esa por Q2 partido por la distancia que hay entre 2 y P.
Si queréis calculo cosas, pero bueno, ya os hago spoiler de que va a ser 0, ¿vale? Daros cuenta de que tengo exactamente lo mismo por la simetría del problema, pero uno es positivo y otro es negativo, ¿vale? Así que va a quedar pues más 2 menos 2, 0. En cualquier caso, si quisierais calcularlo, tendríais que saber cuál es la distancia esta de aquí, R1P, que por cierto, por simetría va a ser exactamente igual que R2P. Si queréis calcularla, es tan sencillo como hacer Pitágoras. Al final lo que tenéis ahí es un triángulo rectángulo, donde los catetos miden 2 y 2, así que de esa distancia 1P sería la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 2 al cuadrado, o sea, raíz cuadrada de 8 metros, ¿vale? Lo meteríais ahí, meteríais los numeritos y os daríais cuenta de que al final os da 0 newtons partido por... No, perdón, Julio partido por Coulombio, ¿vale? Ay, Julio partido por Coulombio, que son voltios. Qué tonta soy, claro. Voltios, potencial eléctrico se mide en voltios. Vale, también en Julio Coulombio si queréis, ¿vale? Ese sería el apartado A, que es una chorrada. Y luego os preguntan en el apartado B la aceleración que experimenta un protón situado en el punto medio del dipolo. Fijarse bien. En el apartado B me pregunta la aceleración que sufre si tengo aquí una carga positiva y aquí una carga negativa, que es Q2, y sitúo aquí en el medio, justo en el medio, una partícula, y esa partícula, según me dicen, es positiva, resulta que va a sentir dos fuerzas. Una fuerza, perdón, esta es positiva, ¿vale? Va a sentir una fuerza de atracción hacia la derecha, que le voy a llamar F2, y otra fuerza también hacia la derecha de repulsión con respecto a la izquierda, que le voy a llamar F1. Es decir, va a sufrir dos fuerzas hacia la derecha y, teniendo en cuenta la segunda ley de Newton, que tengo que nombrarla, ahí es donde me aparece la aceleración, que es lo que me preguntan, ¿vale? Lo digo porque la aceleración, así a bote pronto, un campo eléctrico no suele aparecer en muchas fórmulas, por no decir que no aparece ninguna, pero sí que aparece siempre en la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton me dice que el sumatorio de fuerzas que actúa sobre una partícula es igual a la masa por la aceleración. Así que, si yo consigo saber cuál es el sumatorio de fuerzas total que sufre ese protón y sé la masa de ese protón, ya puedo despejar su aceleración, ¿vale? Entonces, ¿qué utilizo para calcular la fuerza? Bueno, principio de superposición. Ese sumatorio de fuerzas que actúa sobre el protón va a ser la suma de F1 más F2. Y cada una de estas fuerzas las voy a calcular de la siguiente manera, aplicando la ley de Coulomb. Lo que antes en gravitación se llamaba ley de gravitación universal, ahora en campo eléctrico se llama ley de Coulomb. Y nos dice que la fuerza, por ejemplo, que la fuerza 1 será K por la carga que cree el campo, que en este caso será 1, por la carga del protón, partido por la distancia al cuadrado, y el vector unitario que va desde 1 hasta el protón, ¿vale? Por suerte aquí los vectores unitarios son facilísimos de calcular y lo único que tendría que ponerme a hacer aquí es sustituir pues la K por lo que vale, que es 9 por 10 elevado a 9. La Q1 por lo que vale, que era 2 por 10 elevado a menos 6. Positiva la 1 y negativa tendremos que poner luego la 2. Y la carga del protón, que me dicen cuánto es, supongo, 1,6 por 10 elevado a menos 19, lo pongo. La distancia a la que están, que como me dicen que es el punto medio, pues sé que están a 2 metros al cuadrado. Y el vector unitario que va desde 1 hasta P, yo sé que es I, porque es el que va de izquierda a derecha, ¿vale? Y ese le llamamos I, ya no tenemos que calcularlo ni nada. De ahí obtendría un valor para F1. Aquí, llegados a este punto, os podríais dar cuenta de que debido a la simetría del problema, F2 es exactamente igual que F1, ¿vale? Con la misma dirección, el mismo sentido, el mismo módulo, todo igual. Las distancias son las mismas, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero previamente tendríais que haber hecho un dibujo para daros cuenta, si no tendríais que volver a aplicar la fórmula de nuevo, ¿vale? Si os dais cuenta de la simetría y tenéis el dibujo bien hecho, podéis asumir que F2 es igual a F1 y al final el sumatorio de fuerzas total, que es lo que yo quería calcular para calcular la aceleración, lo podemos escribir ahí. Yo escribiría aquí cuánto da el sumatorio de fuerzas, lo dividiría entre la masa del protón, que es la partícula que está sufriendo la fuerza, ¿vale? Y aquí me va a dar el valor de la aceleración, que me tiene que salir, por supuesto, con la I, ¿vale? Hacia la derecha,
que es porque si sufre una fuerza hacia la derecha, la aceleración va a ser hacia la derecha. Y esto es un vector que se mide en metros segundos al cuadrado y va a tener dirección y sentido y. La 7 me dice, es de ondas. La ecuación bla 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 representa una onda que se propaga en una cuerda. Bien, vale. Y me pregunta cosas, ¿vale? Esto también es súper sencillo el problema. Tenemos la ecuación de una onda armónica que debe parecerse a esta que tengo yo aquí. ¿Vale? Así que yo, para hacer los ejercicios de onda y para sacar información de una ecuación de onda, tengo que escribir necesariamente esto que acabo de escribir yo ahora, ¿vale? Que es la ecuación de una onda armónica que se parezca a la que me dan en el enunciado, ¿vale? Pues si aquí hubiese un coseno en vez de un seno, yo escribiría un coseno aquí abajo, ¿vale? En cualquier caso, una vez que tengo esta y la comparo con la de arriba, si la de arriba la reescribo un poquito mejor, tengo 0,04 aquí, con lo cual ya tengo la amplitud, por el seno de... Voy a meter el 2pi para adentro, porque si no, no se me parece mucho. Si meto el 2pi para adentro, aquí tengo 8pi-t, aquí tengo 4pi-x y el más 0, ¿vale? Es decir, que phi sub 0, como casi siempre, es 0 radianes, ¿vale? Si me preguntasen la fase inicial, yo diría que la fase inicial son 0 radianes. Bien, dicho esto, yo puedo sacar un montón de información. Puedo sacar que A vale 0,04 metros. Puedo sacar que omega es 8pi radianes por segundo. Y puedo sacar que K es 4pi metros a la menos 1. Y con todo esto ya puedo hacer el apartado A, porque en el apartado A me preguntan la frecuencia, la longitud de onda y la velocidad de propagación. La frecuencia se puede sacar de la fórmula de omega, porque la velocidad angular es 2pi por la frecuencia. Con lo cual de aquí ya sacaríais la frecuencia, que es omega partido por 2pi, o lo que es lo mismo, 4 hercios o segundos a la menos 1. Ya tengo la frecuencia. Luego había otra formulita más por ahí para calcular lambda, porque K es igual a 2pi partido por lambda. Y lambda entonces es igual a 2pi partido por K, que es 2pi partido por 4pi, o sea 0,5 metros. Y luego, por último, la formulita de la velocidad de propagación es lambda por f, ¿vale? Como tengo lambda y tengo f, es 4 por 0,5, o sea 2 metros por segundo. Ya tendría el apartado A hecho, ¿vale? Bien, en el apartado B me pregunta la diferencia de fase en un instante determinado entre dos puntos separados 1 metro. Cuando me preguntan la diferencia de fase, me están preguntando delta de phi. Y aquí normalmente hay dos maneras de hacerlo. Una es utilizando sencillamente la formulita. La formulita de delta de phi, cuando cogemos dos fases distintas, lo que tenemos que hacer es restar lo que está dentro de la formulita de la ecuación de onda. Recordar que todo esto de aquí, lo que está aquí en medio, le llamábamos fase, ¿vale? Así que cogería, pues imaginaros, omega T2 menos KX2 más phi sub 0 menos omega T1 menos KX1 más phi sub 0. Sería algo así, ¿no? Bueno, en cualquier caso, al final, me da igual cómo lo consigamos, nos quedaba omega delta de t menos k delta de x. Y entonces, en un instante determinado, significa que delta de t es igual a 0 y que por tanto delta de phi, me da igual su signo totalmente, es igual a la k por delta de x. Y donde delta de x es la distancia que hay entre dos puntos, en este caso dos puntos de la cuerda, y que me dicen que es 1 metro. Si yo sustituyo k y delta de x por 1 metro, pues voy a obtener la diferencia de fase, ¿vale? Esa diferencia de fase, que por cierto me da igual que sea negativa o positiva, ya os lo digo, la K hemos dicho que vale 4pi y delta de x hemos dicho que vale 1 metro. Es decir, que la diferencia de fase es 4pi radianes. Las diferencias de fase y las fases se miden en radianes, ¿vale? ¿Qué añadiría yo aquí? Pues diría, y que seguramente me lo preguntarían en un examen normal de ABAU, si están en fase o están en oposición de fase o ninguna de las anteriores, ¿vale? Recordad que cuando delta de phi es un múltiplo par de pi, entonces que están en fase, ¿vale? Y como es el caso, significa que están en fase.
Otra manera de hacer esto, que os dije que había dos, era saber bien cuál era la definición de longitud de onda. La longitud de onda, si esto es la onda, es la distancia que hay entre dos puntos que están en fase, ¿vale? La distancia mínima que hay. Pues en este caso lambda, por ejemplo, sería igual a 0,5 metros. Si a mí lo que me dicen es que hay dos puntos que distan entre sí 1 metro, lo que tengo es algo tal que así. Y si yo en una oscilación completa, es decir, cuando la distancia es lambda, exactamente 0,5 metros, yo sé que ha transcurrido una oscilación completa, 2 pi radianes, pues entonces cuando tenga delta de x 1 metro, que es exactamente 2 veces lambda, pues delta de phi serán 4 pi radianes. Y entonces, por lógica, yo lo puedo sacar. Lo acompañaría de un dibujito y de la definición de lambda, ¿vale? Como queráis hacerlo está bien. Por último, el último problema es de desintegraciones radiactivas, ¿vale? No le tengáis miedo a estos ejercicios porque son súper fáciles. Me dice, en una cueva se encuentran restos orgánicos y al realizar la prueba del carbono se observa que la actividad de la muestra es... Está dando la actividad, ¿vale? La actividad en un momento determinado. Vale, esa actividad es... Perdón, 10 elevado a 6 desintegraciones por segundo o lo que es lo mismo becquerel, me da igual, ¿vale? Y me dicen el periodo de semidesintegración del carbono 14 es 5.730 años. Y como sabéis, en estos ejercicios no hay por qué cambiar las cosas del sistema internacional, se pueden dejar en años, ¿vale? Me preguntan en el apartado A cuál era la masa inicial de la muestra. La masa inicial de la muestra. Entonces, esa muestra, al cabo de X tiempo, pues tenemos una actividad de 10 elevado a 6. Y lo que me preguntan es cuánto había inicialmente de masa de la muestra, ¿vale? En cristiano, si yo utilizase, que voy a tener que utilizar la ley de desintegración radiactiva, la utilizaría probablemente con la masa, porque a mí me preguntan la masa, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que yo parece que tengo... No, no tengo datos suficientes. La masa inicial. Y luego te preguntan la masa de la muestra cuando transcurran 4... Vale, perdón. Joder, blanco. O sea que nos están diciendo... Nos están diciendo que esa actividad es la que tiene esa muestra y que esa muestra es la que consideramos inicial, ¿vale? Es decir, que en ese momento me están preguntando cuánto vale la masa. En ese momento, en ese instante. Pero es que, claro, me faltaba el tiempo y no me cuadraban las cosas. O sea, yo tengo en ese instante, inicialmente, esa actividad y me están preguntando cuál es la masa en ese instante, ¿vale? Si no me faltarían datos. Y luego ya me preguntarán la masa de la muestra cuando transcurran 4.000 años. Y ahí sí que podré calcular la M, ¿vale? Porque me dan T. Bien, dicho esto, perdón. Aquí lo que hay que saber es la formulita de la actividad. La actividad es una magnitud que se define como, o se puede calcular como lambda por n, ¿vale? Entonces, si yo lo que quiero calcular es la m, la masa en gramos, lo primero que tengo que hacer es calcular n sub 0, que es el número de núcleos, el número de átomos que hay ahí en ese momento, y una vez que tenga el número de átomos, voy a calcular m sub 0 gracias a los factores de conversión, el número de Avogadro que me aparece por ahí, etcétera, ¿vale? Entonces, lo primero de todo que necesito es calcular lambda, que es la constante de desintegración radiactiva. Lambda está relacionado con el periodo de semidesintegración mediante esta expresión de aquí, que es logaritmo neperiano de 2 partido por periodo de semidesintegración. Si yo calculo esto, 5.730 años, tengo un número que me va a dar en años a la menos 1 y no pasa nada, ¿vale? Que nadie le dé un ictus ni nada parecido. En estos ejercicios se puede hacer. Bueno, la calculadora no me va. Ay, me cago en la mar. Perdón por el golpe. Vale. Logaritmo neperiano de 2 entre 5.730. Y esto da 1,21, perdón, por 10 elevado a menos 4 años a la menos 1. Vale. Si tengo lambda, puedo calcular
o sea, y tengo A sub 0, puedo calcular el número de átomos, el número de núcleos que había ahí en ese instante, que vamos a considerar que es el inicial, ¿vale? Entonces dividiría 10 elevado a 6 entre 1,21 por 10 elevado a menos 4 y lo que obtengo es un número grandote, como debe ser, porque es el número de átomos, ¿vale? Y esto da 8,26 por 10 elevado a 9 núcleos. Cuando me refiero a núcleos es porque estoy hablando de átomos, pero como me la pelan los electrones que tienen alrededor, pues en los ejercicios de física nuclear se suele hablar de núcleos, no de átomos, ¿vale? Bueno, que yo tengo ahí todos esos núcleos, pero me preguntan la masa, no me preguntan el número de núcleos. Si vosotros os acordáis de química que se pueden hacer unos factores de conversión bien cookies para pasar a gramos, fijaros, la masa inicial será estos núcleos pasados a gramos. ¿Qué pasa? En un mol, ¿cuántos núcleos me caben? El número de Avogadro, 6,022 6,02 por 10 elevado a 23 núcleos o átomos, me da igual, ¿vale? Entonces ahí ya se me van los núcleos. Y luego yo sé, porque me dicen, no sé si os dais cuenta de que aquí hay un dato que os dan, que es la masa, la A del carbono 14. Que también es un dato un poco absurdo, porque es que si os dicen que es el carbono 14, ya sabéis que la A, que es el número másico, es 14. Bueno, lo que nos dicen es la masa, la masa molar, la masa atómica del carbono, ¿vale? Pero vosotros podéis asumir perfectamente que es 14. Y eso significa que un mol de carbono pesa exactamente 14 gramos. Así que yo ya conseguí lo que quería, que era pasar esa masa a gramos, ¿vale? Si yo hago la operación 8,26 por 10 elevado a 9 entre 6,022 elevado a 23 por 14, esto me da 1,92 por 10 elevado a menos 13 gramos, ¿vale? Lo podéis pasar aquí si queréis, lo podéis pasar a gramos, lo podéis dejar en gramos, lo que queráis, ¿vale? Y ya estaría hecho el apartado A. Con respecto al apartado B, os preguntan la masa cuando transcurran 4.000 años. Es decir, ahí sí que sí os están preguntando M, ¿vale? Que es la masa al cabo de un cierto tiempo. Donde antes teníamos M sub 0, al cabo de esos 4.000 años, que es el tiempo T, bueno, pues a ver cuánta masa tenemos. Aplicamos la ley de desintegración radiactiva, pero para la masa, que es esta de aquí. Y tengo todos los datos, porque fijaros, tengo M sub 0, que lo tengo calculado de antes. 1,92 por 10 elevado a menos 13 gramos, si hice las cuentas bien, que tengo mis dudas, ¿eh? Por E elevado a menos lambda, lambda nos daba 8,26 por 10... Joder, blanca. Lambda nos dio 1,21 por 10 elevado a menos 4 años a la menos 1 por el tiempo, que son 4.000 años. Esto está guay haberlo dejado en años a la menos 1 porque así ahora multiplicamos por años y se nos va. Y simplemente tenemos que, bueno, dejé el gramos ahí. Vaya, tenemos que calcular, meter en la calculadora y esto me va a dar en gramos. Y ya estaría.